¿Qué tal? Buen día, jóvenes de telesecundaria. Seguimos nuestras clases virtuales de los contenidos especiales para su formación académica en el ámbito de geografía. Esperando que los tres se encuentren muy bien, empecemos. Ya en las sesiones anteriores estuvimos hablando un poco sobre algunas problemáticas económicas, políticas, culturales, de lo que conlleva el contexto geográfico. Siguiendo con la temática que se está desarrollando en estos momentos dentro de la parte de educación a distancia a nivel secundaria, se están abordando principalmente los temas en este momento que tienen que ver con la problematización de lo que pasa a nuestro alrededor, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es decir, de ahí la razón de los temas a desarrollar últimamente sobre el desarrollo humano, sobre la geografía política, sobre la tolerancia, sobre los gremios, sobre la parte étnica y bueno, seguimos en esta tónica. En esta semana, en esta ocasión para primaria y secundaria, se está desarrollando el tema sobre el medio ambiente y calidad de vida. Este tema va muy ad hoc o muy encaminado a vincularse con los contenidos de biología y los contenidos de historia. Es decir, se tienen que trabajar de forma tripartita. Si bien es cierto que ustedes ambas materias, tanto biología como historia, las dan en primaria y secundaria. Es decir, de una u otra forma se llega a dar este trabajo o este sentir. Aquí lo importante, el tema se centra principalmente en lo que es salud, calidad de vida de nosotros. Ya son temas de geografía que tienen que ver con el siglo XXI y con lo que ha pasado ahí. La semana pasada quedó pendiente enviar una pequeña imagen con respecto al tema de del desarrollo humano y que cae a esta colación con lo que estamos viendo en este momento. Es una imagen muy ilustrativa que estará vinculada con esta parte. Ya posteriormente les mencionaré cuál es, pero es una pintura clásica de esta parte. Aquí el primer punto, entender lo que es la morbilidad. Es decir, son de los índices que se empiezan a medir o cuantificar como natalidad y defunciones con respecto a la vida humana. Es decir, la morbilidad va a ir en función específicamente a estudiar el número de enfermos que hay en una zona específica durante un tiempo determinado, es decir, qué enfermedades hay, a quiénes afecta, de qué forma está dando, y para lo que estamos viviendo actualmente en el acontecer histórico nacional y mundial, está muy vinculado. Es decir, identificar los índices de natalidad y sobre todo de morbilidad, cómo va a estar en esto y en los próximos años en el mundo. Y en México, ¿qué es lo que estamos analizando? Dado que cada semana que vemos y que analizamos más, tenemos en el ámbito del COVID más número de enfermos. Hay que sacar las proporciones, porque también si ustedes han visto las conferencias y demás, hay que analizar el índice de letalidad y el índice de enfermedad que hay en cada estado de la República, en cada municipio y demás. Siendo modelos de los más altos que llegamos a encontrar a nivel nacional. Pero bueno, aquí hablando de esta parte, las acciones que estamos llevando a cabo con respecto a el tema de medio ambiente, salud y calidad de vida. Ya habíamos hablado en OPD sobre lo que es el tema de calidad, de hacer bien las cosas y de la calidad total, hacer bien las cosas a la primera. El punto importante de esto va en función a esta parte. ¿Qué estamos viendo con respecto a lo que es calidad de vida específicamente? Porque el tema de calidad lo pensamos a veces en el ámbito de la administración, en otros ámbitos económicos, pero no en el ámbito humano, que pareciera que separáramos estos tópicos en general, ¿no? Y bueno, hablar de lo que es la calidad de vida. Hablando un poquito que se calcula aproximadamente que el 24% de la carga de morbilidad mundial, entendida como la proporción de personas que enferman en un sitio y lugar determinado, es lo que acabo de mencionar hace algunos segundos, y el 23% de los fallecimientos pueden atribuirse a factores del medio ambiente. Es decir, la cuarta parte de las enfermedades que hay en el mundo en estos momentos dándose, se calcula que tienen que ver con situaciones ambientales, lo que estamos dejando de hacer con respecto a esto. Por ello es fundamental que haya una mejora en el medio ambiente y es uno de los grandes retos o desafíos del siglo XXI, fundamentalmente, porque la Tierra se ha deteriorado ostensiblemente en los últimos 150 años más de lo que ha hecho en toda su vida, en la parte de los recursos y demás. Lo irónico, curioso de esto, que el COVID parece que le ha dado un respiro, un descanso a la Tierra.
en el sentido de que ahora quizá ustedes han visto en las noticias que muchas especies animales han regresado a lugares donde ya no había, que se han reencontrado especies que parecía que estaban extintas, de algunas abejas, de algunos animales, que en lugares habitados por el ser humano ya encontramos algunos animales deambulando por las calles de tipo animales salvajes que han bajado de las montañas al no sentirse amenazados, que las playas están limpiándose varias de ellas de forma natural. Es decir, irónicamente en estos 2, 3, 4 meses que ha empezado esto a nivel mundial, parece que el medio ambiente lo ha encontrado. La razón de esto es importante, porque de una u otra forma la humanidad tiene ciertos cortes y sobre todo la tierra. Es decir, las enfermedades, las pandemias, los huracanes, los problemas meteorológicos que encontramos, pero principalmente las enfermedades, son mecanismos que cada cierto tiempo la tierra genera de una u otra forma, a veces de forma natural y a veces con lo que se prefiere de forma asistida por el hombre, de generar o crear enfermedades para depurar a la humanidad. Es decir, somos demasiados y hay que bajarlos, básicamente. Sonará muy drástico, muy cruel, muy fuerte, pero la misma Tierra ha buscado mecanismos de limpiarse a sí misma. Lo grave de esto es que pareciera que tiene que provocar muertes humanas en general, en el ámbito moral. En el ámbito biológico es sano que se depure cualquier sistema. Es cuando uno, por ejemplo, en las plantas les quitas la plaga propiamente. Pero estamos hablando aquí en un ámbito de sus compañeros de formación cívica, qué tan moral o qué tan ético es decir que es sano decir que tienen que morir tantas personas, tantas miles de personas en el mundo para depurar y para mejorar la calidad de vida de la humanidad. El punto de esto es que realmente, si hiciéramos una comparación, en un porcentaje, o sea, en el país, México hasta ahorita llevamos arriba de 5.500 fallecidos. Son muchos si hablamos de fallecidos, pero si habláramos de un porcentaje de los mexicanos que vemos en el país, somos más de 120 millones de mexicanos. Es decir, 5.000 personas en porcentaje es absolutamente nada. O sea, realmente no se ha depurado nada del país de México. Pero hablamos de la parte moral, lo viene siendo doloroso, lo grave y lo que está afectándonos a nosotros brutalmente esta situación. Y bueno, continuando entonces con esta parte de medio ambiente, calidad de vida, fundamentalmente podemos hablar de lo siguiente. Esto se va a desarrollar o centrar principalmente en los siguientes puntos. Y como punto importante, hablar cómo afecta el medio ambiente a nuestra calidad de vida. Se ha hablado de algunos aspectos, de algunos ámbitos que tienen que ver por 4 grandes grupos determinantes para afectar la calidad de vida o cómo esta parte del medio ambiente lo está afectando. El primer punto es la biología humana, la constitución, la carga genética, el desarrollo y el envejecimiento. Es decir, de una u otra forma, algunas personas son o somos más susceptibles a tales o cuales enfermedades. Se ha especulado mucho si hay algún tipo de biotipo de personas se enferma más de estos y otro tipo. Ejemplo, por una situación que a veces se ha manejado históricamente aquí en México y con los doctores, que se empiezan a hacer algunos estudios por la carga que hay algunos grupos de personas. Ejemplo, se especula mucho que las personas, los mexicanos, que literalmente se considera que son chaparritos, morenitos y de complexión gordita, literalmente, son más propensos, se especula mucho, a problemas de la vesícula, es decir, o del apéndice, que son los más comúnmente en el país, que son los primeros en que se llegan a enfermar de esto. De una u otra forma, hay tipos étnicos, razas, grupos que sí tienen que ver con este punto. La biología humana, la constitución, hay grupos que son o somos más susceptibles a esto. Ejemplo, la gente que es blanca, ¿qué pasa con ellos cuando ven en lugares de mucho sol, mucho calor? En automático su piel, por la ausencia de melanina, la pigmentación, tiende a esto. Esto hablamos de algunos casos muy pequeños o muy concretos, pero tiene que ver mucho ese primer punto. La biología humana en la constitución va a afectar sustancialmente esta parte. Otro punto, que con la parte genética no podemos luchar, literalmente, ¿no? O sea, soy como soy, así nací, mi biotipo es este, un biotipo a veces personal tipo gitanesco, judío y demás, y tiene características similares a algunas pretensiones médicas. Bueno, el segundo punto, ahí hablamos de la biología humana y la constitución, el estilo de vida y conductas de salud. Es decir, esto sí tiene que ver mucho con la calidad de vida del ser humano, del individuo. ¿Qué tipo de estilo de vida tenemos? Es decir, desde lo que está este estudio basándose en el siglo XXI, el tipo de estilo de vida de la gente del mundo.
Hablando de esto, la salud con respecto al consumo de drogas, el sedentarismo, que de una u otra forma los maestros, ustedes y nosotros, estamos muy afectados por ser sedentarios. Sí, hacemos una labor, pero realmente no nos movemos demasiado, aunque hay un porcentaje altísimo de maestros que, por ejemplo, por nuestro estilo de vida, tenemos problemas respiratorios, de garganta, intestinales, colitis nerviosa. Es decir, los maestros tenemos un montón de situaciones médicas por el tipo de vida que tenemos. Y principalmente una de ellas es el ser sedentarios, porque ustedes han observado que hay maestros que literalmente no se despegan de su escritorio para dar la clase. Desde ahí, desde que inicia su jornada escolar hasta que termina, todo el día están sentados. O realmente se mueven muy poco. Y en casa es lo mismo también, porque no tenemos una vida de activación física, de ejercicio, de deportes, de movimiento, además. Y el punto es, los maestros tenemos una muy mala alimentación comúnmente por el tipo de trabajo, es decir, al estar todo el día hablando, dando clases y demás, tenemos lapsos muy cortos para poder alimentarnos bien, es decir, los recursos escolares. Y ustedes en sus prácticas pueden observar perfectamente el tipo de alimentación que tenemos en las cooperativas escolares. El 90%, 80% es comida prefabricada, alta en grasas, es decir, no es una comida sana. Muy pocos maestros comen realmente bien en los restos escolares, donde a veces algunas señoras van y venden la comida a los maestros, algún corte de carne, algunas verduras, pero también en el dado caso, en el poco caso que algunos maestros coman bien, tampoco tenemos mucho tiempo para comer. En lo que sales de tu salón, te trasladas a comer, comes, empiezas a comer, el receso de 20, 25 minutos no te da para mucho. O sea, es decir, también tenemos este problema aunado a el estrés. Es decir, la mayor parte de los maestros vivimos o trabajamos con niveles de estrés brutalmente fantásticos. ¿Por qué? Por la entrega de evaluaciones, de actas, de planeaciones, de formatos, de las situaciones de los alumnos, de las situaciones familiares. Es decir, tenemos un alto nivel de estrés y más aún cuando estamos en la modalidad ya muchos maestros de el maestro taxi o ahora el maestro Uber porque tenemos dos, tres, cuatro, cinco trabajos y estamos corriendo de un lado para otro con el tiempo contado, tratar de dar clases, de organizar todos grupos distintos. Es decir, esto te genera problemas muy intensos de salud. Violencia, conductas peligrosas en nuestros contextos, mala utilización de los servicios sociosanitarios, es decir, también chequemos los sanitarios de las escuelas, donde estamos acceso, drenajes, hay a veces lugares poco salubres cerca donde estamos laborando, es decir, el estilo de vida y las conductas de salud al maestro principalmente nos afectan mucho. Nuestra calidad de vida está muy deteriorada. Y esto también se lo traslada a otras profesiones. Cada quien también tiene sus broncas. Los doctores, ustedes chequenlos en los hospitales. Literalmente su comida es ir al a la tienda de enfrente por un refresco, un confite, unas botanas, porque tampoco comen bien por el nivel de estrés que están trabajando y por la inmediatez de su trabajo. Es decir, son dos problemáticas. Ya hablamos entonces del primero, la biología humana, las condiciones genéticas. El número dos, los estilos de vida que tenemos todos. Tercer punto, el medio ambiente, la contaminación física, química, biológica, psicosocial, sociocultural. Es decir, vivimos en un ambiente de mucho estrés, de mucho ruido, de mucho smog, mucha contaminación. Nuestra calidad de vida, donde quiera que vamos, se llega a dar. Ejemplo, ustedes que no son de propiamente de Cuernavaca, formalmente o que van a trabajar en lugares de telesecundaria, que son poblados pequeños. Quizá usted estará más acostumbrado a estos lugares de menos afluencia poblacional, salvo cuando se trasladan a ciudades más grandes. Pero si alguno de ustedes ha ido a México realmente, quizá tenga la condición de que cuando vas a México, a la Ciudad de México, la primera o la segunda vez que vas, te arden los ojos, te lloran, tienes algo de resfriado, no puedes respirar, te arde la garganta. Y sí, porque no están acostumbrados al nivel de smog, de partículas que hay aquí, la altura, hay un montón de condicionantes y de más allá. Es decir, y aparte, esto si le unamos a que ustedes trabajan en la Ciudad de México en lugares de alta contaminación, cerca de fábricas, de industrias, o sea, ustedes conocen también la zona de CIVAC, las fábricas de ahí, realmente ir a trabajar a la zona de Tejal, para donde estamos algunos, es complicado porque los olores que hay de los químicos textileros de las zonas, muy difícil trabajar ahí, estamos en esa contaminación y terminas acostumbrándote a estar inhalando todo el tiempo lo mismo. Y obviamente con qué calidad de vida llegó a casa,
con dolor de cabeza, con problemas, o sea, realmente saturadísimo de esta situación. Y todo esto tiene que ver con nuestro medio ambiente, nuestra calidad de vida. Y bueno, punto número 4 de los que estamos mencionando, cómo nos afecta esto. El sistema de asistencia sanitaria. Es decir, esto quiere decir que es la mala utilización fundamentalmente de recursos, sucesos adversos producidos por la asistencia sanitaria, listas de espera excesiva, burocratización de la asistencia, es decir, chequemos los hospitales en pocas palabras. Ustedes si alguna vez van a una clínica de gobierno, dígase IMSS, ISSSTE, el que gusten, van a darse cuenta que estos sistemas casi siempre están rebasados brutalmente de enfermos. Y a veces, pues realmente, si tengo un padecimiento, prefiero esperarme mucho tiempo para que me atiendan, a irme a formar, a estar en lista de espera. Se vuelve muy complicado toda esa situación. Por ello, son factores que afectan del medio ambiente a nuestra calidad de vida. Es fundamental esta parte. Y bueno, continuando entonces aquí. Los factores ambientales locales que afectan nuestra calidad humana, el abastecimiento también de agua y potable y saneamiento. De una otra forma, aquí en Morelos, relativamente, la mayor parte de nosotros tenemos una buena cobertura de agua. En otros lugares no. La vivienda y el hábitat. Si ustedes chequen las casas viejas de las familias de antes, de hace 50, 60 años, eran recámaras grandes, con un pequeño patio. O sea, por ejemplo, ustedes que viven en algunos pueblos o poblados, comparan las casas de sus abuelos o las casas viejas con las nuevas casas de interés social, en donde actualmente estas casas están diseñadas a meter muchas casas en poco espacio. Pero ahora tienes un vecino arriba en un edificio, otro abajo, otro a los lados, los multifamiliares, las unidades habitacionales. ¿Y dónde quedan los espacios verdes, los espacios de la terraza, el espacio para descansar? Es decir, nuestras casas están diseñadas para todo menos para descansar, donde son cuartos pequeños, mal iluminados, mal ventilados. Y esto determina nuestra calidad de vida, nuestra motivación de hacer las cosas. Chequen las escuelas y van de la mano. Te asomas de la ventana de tu edificio y tienes otro edificio enfrente, igual de gris, literalmente el tipo de pintura que se utiliza, que nosotros son espacios depresivos completamente. Aparte de esto, nuestra alimentación, nuestra ingesta, el empleo de productos químicos, realmente cuánto nosotros podemos darnos el lujo de consumir comida orgánica. Entre que no la hay, que es más costosa, que no estoy acostumbrado, que me gustan los químicos, los saborizantes, los edulcorantes, no estamos acostumbrados a esto. Y aparte, riesgos ocupacionales, o sea, también no estamos exentos a riesgos laborales en algunos lugares. Imagínense las personas que trabajan en estas industrias químicas, farmacéuticas, textileras, que tienen toda esta problemática. Bueno, básicamente hablemos nomás un poco de esto de la calidad de vida y es con lo que terminamos en general, ¿no? Hablando un poco también quizá del cambio climático que está ajeno a nosotros, aparentemente, pero que también nos afecta nuestra calidad de vida. La elevación del nivel del mar, los niveles fundamentalmente, ¿no? Las inundaciones que tenemos cada año, que hasta algunos días empezamos ya de temporada de huracanes y ciclones, el 15 de mayo en el lado del Atlántico y el 1 de junio del lado del Pacífico. Es decir, hay estaciones que de otra forma de este tipo van a afectar nuestra calidad de vida. Si hay una inundación en mi pueblo, en mi ciudad, en mi lugar de origen, forzosamente va a afectar. Y bueno, es como terminamos este pequeño videito y chequen los comentarios y las actividades de tarea. Esperando que se encuentren muy bien todos ustedes y deseándoles a los tres feliz día del estudiante que estamos en estos días cercanos. Un abrazo a los tres, que se encuentren perfectamente y saludos para todos. Los tres en sus lugares donde se encuentren, cuídense mucho por favor, porque también ahora con lo que estamos viviendo, chequen su calidad de vida. Porque algunos han tenido que emigrar de un estado a otro para vivir, los incendios que hay en algunos lugares, las enfermedades en otros lugares para no tener que modificar nuestro domicilio. Es decir, tiene que ver mucho situación de vida con lo que es este tema. Gracias por todo y que se encuentren bien. Saludos. Bye.